Señores, sean bienvenidos a un video de ensueño o de cuento tipo Disney, porque acá podrías recordarte de Bambi o cualquier otra película donde hay ciervos. Este lugar se encuentra en pleno centro de Copenhague, o no pleno centro, pero sí muy cerca del centro, y quiero que lo conozcas. La reserva de venados de Copenhague se encuentra en Ditterham, al norte de la ciudad. Toma el tren hasta la estación de Klampenborg. Al llegar, lo primero que encontrarás son estas carretas, perfectas para quienes desean explorar el lugar de una manera tradicional y pintoresca. Entramos por esta puerta, que es la entrada principal al parque. Aquí, además de los venados, puedes disfrutar de hermosos paisajes y senderos tranquilos ideales para una caminata relajante. Esto es apenas entrando. Mira lo que me encontré. Están los venados ahí sentaditos y ahí pueden ver el que está parado. De verdad, si notan bien la imagen. Para hacer corta la historia, este lugar se remonta a 1669, cuando el rey Frederick III declara este lugar como un terreno de caza. Es por eso que se encuentran acá venados ahora en un lugar totalmente libre. Es un lugar normal de esparcimiento en el que usted puede venir totalmente gratis. ¿Sí? No todo en Copenhague es caro, no todo en Copenhague es costoso. Pueden venir a este tipo de lugares y pasear libremente. El caso es que para verlos y acercarse ellos huyen. Ustedes se preguntarán si habrán unos 10, unos 50 venados, y no. Existen 2000 venados aproximadamente o ciervos en este lugar. Mira aquel que está allá. Dios mío. Él me ve, ustedes lo ven, nos vemos. Tremendas astas que tiene y se devolvió. O está mirando para atrás. Dios. Esto es lo que no me esperaba. Un gato. Ay, no. Unos cachitos chiquiticos ahí, todo bonito. En este lugar se encuentra el Parque Bakken. Este es el parque de atracciones más antiguo del mundo. No de Copenhague, no de Dinamarca, del mundo. Imagínense, pero no vamos a visitarlo hoy. Qué iluso, eso creía yo. Eso lo dejamos para otro video. No se lo crean, porque lo veremos al final de este video, pero antes veamos un poco más de este reservorio. Ya hablamos de que este lugar es un lugar protegido, y además de eso, acá en Dinamarca se respeta mucho la fauna. Entonces acá vamos a suponer que alguien por alguna razón viene y mata a algún de estos venados o algún ciervo. La multa puede ser muy elevada, pero también hay una pena de prisión de 2 años. ¿Qué tú crees? ¿Esta multa y esta pena es suficiente o debería ser mucho más elevado? Comenta acá. Estoy intentando acercarme a ver qué tal, pero yo creo que él no quiere. Vamos llegando a una de las partes más interesantes o quizá más curiosas. A lo largo de la ruta podemos ver varias piedras que marcan el camino y nos guían a través del hermoso paisaje del reservorio. Una de estas piedras tiene la inscripción de 1867. Esta piedra conmemora la conexión histórica entre Dinamarca y un territorio que actualmente pertenece a Alemania. Ahora, hablando de lo que venimos a ver, el Castillo del Ermitaño fue inaugurado en 1736 por el rey Cristian VI como un pabellón de caza. Antes de hablar de esto, quiero que miren cómo se ve allá el mar. Estamos sumamente cerca. Quiero que vean que esto fue restaurado en su momento y fíjense cómo es acá adentro. Pienso que haga un poquito los trabajos de restauración y este como digamos la maqueta. Ahora, si ustedes no se pueden imaginar las cosas, así eran anteriormente. Casas con perros. El Castillo del Ermitaño es una joya histórica. No está abierto al público, sin embargo, su imponente fachada, adornada con cabezas de venado, es un espectáculo digno de admirar. Desde este lugar se pueden contemplar hermosas puestas de sol, que pintan el cielo con tonos cálidos y crean un ambiente mágico y sereno. Al ver esta advertencia nos hacemos algunas preguntas, porque puede ser peligroso o no que te encuentres con un ciervo, ya que acá, como ustedes han visto, no hay protección entre tú y el ciervo. Pero no, en realidad son bastante tranquilos y a medida que tú te acercas, ellos se van corriendo. Obviamente, si ellos se sienten que amenazados, ya sea porque te acercas mucho a una cría o algo así, ahí podría ser entonces peligroso. Pero
mucho cuidado. Aquí solo tienes que hacer es agarrar e ir alejándote un poco de él. Eso es todo. Detrás de esas lomas se encuentra la casa que vimos y acá está esta, que sí o sí tuvo que haber sido un establo. Y acá si encuentras esto y hay todavía disponible, puedes llevarte esta postal. ¿Qué tal? Si este que está acá es el castillo del ermitaño, ustedes pueden ver que todo está como en forma de estrella. Y esto se hacía era para facilitar, digamos que entonces, el tipo de casa y tener los venados de cualquier ángulo. Cada otoño, el Castillo del Ermitaño se convierte en un escenario emocionante de un evento ecuestre. Los visitantes pueden disfrutar de un espectáculo de caballos, exhibiciones y paseos a caballo, todo en un evento natural impresionante. Este evento es una oportunidad única para conectar con la naturaleza y admirar la destreza de los jinetes y sus caballos. Otra de las cosas importantes que tengo que mencionarles es que deben darle like, comentar y compartir este video, para que amigos y conocidos puedan conocer lugares así. A este lugar puedes venir tanto caminando como en bicicleta. Yo lo fuese hecho quizás en bicicleta, pero preferí caminar porque puedo recorrerlo con mucho más tranquilidad, hacer el video y hacer una pausa en cada uno de estos lugares tranquilamente. Lo más curioso es que justo antes de salir del parque nos encontramos muy de cerca a algunos de estos venados con astas tremendamente enormes. Pero con lo único que hay que tener cuidado es con dónde pisan. En estos momentos, antes de salir del parque, me acerqué a Wacken y me llevé una sorpresa. Increíble, porque yo pensé que se pagaba por entrar a este parque y resulta que no. Vi la puerta, no tiene ningún tipo de acceso, no tiene nada de eso, y tú pagas es por usar las cosas. Si puedes venir, normal, gratis. Wacken es el parque de atracciones más antiguo del mundo. Fundado en 1583, ofrece una experiencia única. Alberga una de las montañas rusas de madera más antiguas, construida en 1932. Con más de 30 atracciones, desde emocionantes montañas rusas hasta juegos para niños y espectáculos en vivo, Wacken garantiza diversión para todas las edades. En definitiva, este lugar da para otro video, pero eso será en otra aventura. Nos vemos, bye bye.